aquí, una revancha que algunos han esperado durante toda una vida. Hablando con un monstruo. Capítulo 10. Fuera de balance. Parte 1. Gohan, su expresión se endureció cuando sus ojos se entrecerraron en el androide que tenía delante. No pudo evitar notar la expresión completamente sorprendida en el rostro de 17. Sus ojos estaban muy abiertos por la sorpresa, su boca ligeramente abierta en un rostro que le decía que su sola presencia lo había aturdido. Se supone que debes estar muerto. La ceja de Gohan se elevó ligeramente ante ese comentario. ¿Se suponía que estaba muerto? ¿Qué significaba eso? La mente de Gohan volvió a una semana antes cuando vio a 18 flotando sobre su cuerpo roto y maltratado. Ella le había negado la muerte en ese momento, voló a Kami sabe dónde y en el proceso lo perdonó. Todavía no sé por qué me perdonó, pero ahora al menos sé que no se había acordado. 18 le mintió a 17, o al menos, él esperaba que ella me matara, y ella no había corregido su suposición. Gohan quería tomarse un momento para reflexionar sobre esta nueva información, tal vez dejar que su mente procesara lo que esto podría significar, pero sabía que ahora no era el momento. El único que muere hoy eres tú 17. Me he vuelto más fuerte desde la última vez que peleamos. El Saiyajin adoptó su habitual posición de combate, mirando a diestro y siniestro mientras dejaba que sus sentidos se extendieran por la ciudad. Prepárate para sentir con lo que has atormentado a esta gente durante años 17. Prepárate para saber que vas a morir. Sus palabras fueron solo eso, palabras. Estaba usando su discurso para ganar tiempo para que sus sentidos se extendieran aún más por la ciudad para obtener una lectura precisa de su entorno, y donde Android 18 todavía podría estar al acecho. Eso, y ver cuán cuidadoso tenía que ser en ese momento. Tenía que asegurarse de que nadie quedara atrapado en el fuego cruzado debido a que él derribó un edificio o disparó una ráfaga de ki en la dirección equivocada. Podía sentir el caos masivo, el pánico, las energías temerosas huyendo rápidamente de él, o más bien, del androide. Pero ninguna fuente de energía está desapareciendo. Una segunda información confusa. Por lo general, cuando se encontraba solo con uno de los androides, significaba que el otro estaba cerca, sin darse cuenta de su llegada y aún matando como el monstruo que eran. El hecho de que no pudiera sentir la desaparición de ningún nivel de poder, eso significaba. Android 18 no está aquí. El Saiyajin eliminó la idea de sus pensamientos tan pronto como llegó. No tendría sentido que uno estuviera sin el otro. Siempre venían juntos, nunca se había encontrado con uno solo, y las pocas veces que había llegado a esa conclusión solo habían llevado a que el otro apareciera y lo emboscara, un castigo por bajar la guardia. Vio que la expresión de asombro desaparecía lentamente del rostro del androide, sus labios se contrajeron en un gruñido vicioso mientras salía del pequeño cráter que su cuerpo había formado tras el impacto. Sus dedos se cerraron en puños mientras se ponía de pie. ¿De verdad eres tan estúpido? ¿O realmente te escuché amenazarme como si realmente pudieras lastimarme, Goldilocks? Eres un maldito lisiado. ¿Qué diablos crees que vas a ser capaz de hacerme? ¿Qué tal si nos enteramos? El medio Saiyajin habló con una frialdad en su tono que había aprendido de años de escucharlo hablarse a sí mismo. Incluso si 18 está jugando y tratando de tenderme una emboscada, necesito aprovechar esta oportunidad tanto como pueda. Una pelea de 1 contra 1 es más justa que 2 contra 1. Inmediatamente, el poder brilló con vida en su mano antes de que lo empujara hacia adelante con un rugido. Una explosión azul de energía brotó de su palma, surgiendo hacia 17 con tal velocidad que parecía que el ataque lo había engullido. Gohan no era tan crédulo. Oyó el silbido de algo que partía el aire y se dirigía directamente a un lado de su cara antes de agacharse, permitiendo que el tacón del zapato de 17 pasara inofensivamente por encima de su cabeza antes de girar hacia atrás con un revés violento. Los huesos del brazo de Gohan temblaron cuando sintió que el antebrazo del androide detenía su ataque a centímetros de su mejilla. Gohan no vio el golpe dirigido a la parte posterior de su cabeza antes de que fuera demasiado tarde. El Saiyajin gruñó cuando un destello de dolor resonó a través de su cráneo, seguido de una fuerte toma de aire cuando el androide clavó su talón directamente en el estómago del hombre. Sabiendo que no tenía tiempo para curar sus heridas, Gohan se obligó a ignorar el dolor, la cabeza aún le zumbaba cuando vislumbró un puño que se dirigía directamente a su nariz. Deslizándose hacia un lado, el ataque de 17 golpeó el aire antes de que un unificador salvaje conectara con la mejilla del androide haciendo eco en las calles por el impacto. La cabeza de 17 giró involuntariamente hacia un lado, su cuerpo intentó girar con ella si no hubiera sido por el androide que resistía el impulso.
Ahora es mi oportunidad. A pesar de saber que 17 y 18 aparentemente nunca se cansaban en la batalla, sabía que no eran inmunes al dolor y al aturdimiento si se les golpeaba lo suficientemente fuerte en el lugar correcto. Gohan entró, liderando con una rodilla que sacudió la cabeza del androide hacia atrás con un crack enfermizo. El impacto amenazó con enviar a 17 hacia atrás si no hubiera sido por la mano de Gohan disparada en el último segundo y atrapándolo por el pie. ¡Hijo de! 17 maldijo de dolor cuando Gohan tiró del adolescente de cabello ébano hacia él. El cuerpo de 17 se movió como una muñeca antes de que el brazo de Gohan descendiera hacia la tierra, hundiendo al androide profundamente en la piedra con un boom ensordecedor. Una explosión de polvo brotó del suelo, rodeándolos a los dos mientras los ojos de Gohan se entrecerraban para luchar contra el debris. La mano del Saiyajin salió disparada hacia adelante, apuntando hacia donde había visto por última vez a su oponente antes de disparar un brillante destello de energía al suelo. El polvo se separó inmediatamente de la fuerza, revelando un cráter vacío donde alguna vez estuvo 17. Donde hizo, su cabeza se giró hacia un lado cuando un puño golpeó su mejilla. Gohan sintió que le castañeteaban los dientes por el dolor, la sangre se acumulaba en el interior de su boca justo cuando sintió que un segundo puño se hundía profundamente en su abdomen. La sangre brotó de sus labios mientras procesaba la herida, con los ojos muy abiertos por el dolor. ¡Rayos! El cuerpo de 17 se movió, retorciéndose antes de que su pierna saliera disparada en un intento de tomar la cabeza de Gohan con ella. El Saiyajin reaccionó rápidamente, ignorando el dolor en su estómago mientras levantaba su antebrazo en el último segundo. Las dos extremidades chocaron con un estruendo que se esperaría si un automóvil a toda velocidad se estrellara contra una pared de ladrillos. Gohan gruñó cuando sintió que su brazo casi se doblaba antes de empujar la pierna hacia atrás, el androide tambaleándose por un segundo. El Saiyajin vio su apertura en ese momento. 17 arrojó a un loco y desesperado unificador cuando dio un paso atrás incómodo y desequilibrado. Gohan lo pasó con facilidad, pasando por debajo de la guardia del androide antes de levantarse con un puño que atrapó al gemelo directamente debajo de la barbilla. 17 se disparó directamente hacia el cielo, su cuerpo se volteó incontrolablemente por el impacto. Gruñendo, el adolescente se enderezó, sus ojos mirando hacia el suelo mientras escupía. Pequeña Mie, el resto de la oración se perdió cuando Gohan apareció a su lado y le dio un codazo en la mejilla al androide. Antes de que pudiera responder, Gohan estaba encima de él, lanzando una ráfaga de golpes feroces en su cuerpo antes de realizar un solo giro que terminó con su pie clavado en la parte superior del cráneo del androide. 17 volvió a la tierra con un rugido de ira y dolor. Gohan vio a su oponente volver al suelo, dándose cuenta de que estaba sintiendo algo nuevo por primera vez. En realidad estaba disfrutando de esta pelea. Por lo general, todo lo que sentía en una pelea era agonía y frustración. Ira por el hecho de que estaba perdiendo de nuevo. Pero esta vez, no estaba perdiendo. Esta vez, en realidad pudo pelear. No esquivar los ataques que vienen de ambas direcciones, anticipando que un objetivo solo será golpeado por el otro. No tenía que comprometerse con el daño que podía hacer antes de que el otro atacara, no tenía que ignorar las aperturas flagrantes en la protección de un androide para contrarrestar al otro. No tenía que dividir su atención, o estar constantemente mirando por encima del hombro. Había pasado tanto tiempo desde que había sido capaz de pelear seriamente contra un solo oponente. Se sentía refrescante por decirlo menos, se sentía como si realmente pudiera hacer algo esta vez, se siente como, en realidad puedo ganar. Gohan no dejó que sus esperanzas crecieran demasiado. Todavía no sabía dónde estaba 18, o si planeaba aparecer más tarde, sintió que la duda volvía a apoderarse de su pecho, la confusión interna por el hecho de que en realidad estaba ganando terreno en esta pelea. Había sido un intercambio corto, pero decía mucho. Pero, ¿podría realmente destruir uno de los androides? El concepto era casi extraño para él, como un sueño lejano que en realidad nunca esperó que se hiciera realidad. Realmente nunca pensó que podría hacerlo, lo había dicho muchas veces seguro, pero después de tantos años, era el mismo sentimiento que había crecido en su pecho la última vez que pelearon, la razón por la que su rabia había huido de él, la razón por la que había imaginado un mundo sin los androides, pero nunca imaginó matarlos él mismo. Pero además de ese sentimiento, había algo nuevo. La oportunidad de finalmente lograr aquello por lo que había estado luchando todo este tiempo lo miraba fijamente, lista para ser tomada, lista para ser obtenida. ¿Iba a desperdiciar esta oportunidad?
La mano de Gohan se apretó en un puño apretado, la esperanza se hinchó en su pecho. Por una razón u otra, 18 no se involucraba en esta pelea, lo que significaba que tenía una oportunidad. Una sonrisa confiada se dibujó en la comisura de su labio mientras observaba el cuerpo de 17 golpeando contra el duro pavimento, enviando aún más grietas desde su hendidura en el suelo. Podía verlo, ver la frustración, la mueca, el dolor. Observó cómo 17 se ponía de pie, una furia fría hirviendo bajo la superficie de su ceño fruncido de labios apretados. Los fríos ojos azules se clavaron en los de Onix, una mirada de odio tan pura e inflexible escrita en los rasgos de 17 que Gohan supo que su ataque lo había lastimado. ¿Listo para más? Se burló, mirando a 17 con una mueca que se sintió bien replicar después de ver que le devolvía la mirada durante tanto tiempo. Estoy listo para arrancar tu cara de suficiencia de ese cuerpo torcido si eso es lo que quieres decir. Sus palabras estaban goteando veneno. La sonrisa de Gohan se desvaneció cuando su rostro volvió a ponerse serio. Veamos que lo intentas. 18, joder. Sabía que repetir esa sola palabra una y otra vez en su cabeza no ayudaba a la situación, pero al mismo tiempo se sentía como la única respuesta apropiada para la circunstancia actual. ¿Cómo diablos terminé en esta situación idiota? Quería salir volando, salir disparada hacia donde pudiera sentir por primera vez que se desarrollaba la lucha. Bueno, no podía sentir el ki de su hermano decir, lo que Gohan había dicho era correcto incluso para ella. Las firmas ki de ella y su hermano eran invisibles incluso entre sí, pero al menos podía sentir la de Gohan. Y chico, fue intenso. Estaba ardiendo con una furia increíble que 18 no podía encontrar las palabras apropiadas para describirlo con precisión. Había tantas emociones en conflicto combinadas con el ki, miedo, nerviosismo, agresión, rabia, especialmente. Tantos sentimientos caóticos que 18 sabía que eso era lo que se debía sentir al estar en una pelea a muerte. El único problema de volar hacia la pelea era que, de una forma u otra, revelaría su mentira. Si intentaba volar ahora, Trunks probablemente intentaría seguirla preocupado por su seguridad, dejando a la mujer con una de dos opciones. 1. Volar despacio, como debería hacerlo, teniendo en cuenta que acababa de aprender a volar. Esto sugirió que Trunks podría seguirla fácilmente hasta donde 17 y Gohan estaban enzarzados en un combate, lo que generó sospechas sobre su verdadera identidad. O 2, despegar a una velocidad que sabía que Trunks no sería capaz de seguir, y casi con certeza revelar que toda esta interacción no había sido más que un acto. Lo que significa y ella estaba atrapada. Tenía que estar de acuerdo con esto por el momento o correr el riesgo de ser descubierta. ¿Realmente vale la pena arriesgar la vida de tu hermano 18 por mantener esta estúpida personalidad? Su mente rugió a sí misma. Una gran parte de ella le gritaba que no, obviamente no valía la pena el riesgo solo para que Trunks y Gohan siguieran creyendo que ella era en realidad Videl. La chica normal solo interesada en aprender un poco sobre ki y ser sorprendentemente bueno en eso. Sin embargo, otra parte de ella le dijo que tendría otra oportunidad de escapar, que la pelea duraría lo suficiente para que encontrara una salida a este lío sin tener que revelar su verdadera identidad. Era una voz mucho más pequeña, apenas un susurro en comparación con el resto de su mente que le decía que se largara de inmediato. Ella no sabía por qué. Pero había decidido escuchar esa vocecita. Estaba caminando hacia un gran edificio en forma de cúpula ahora, el chico de cabello lavanda la guiaba hacia él con una expresión sombría en su rostro. Lo vio girar sobre sus talones, forzando una sonrisa mientras se detenían en la puerta. Eso es todo. Hizo un gesto hacia la estructura, un entusiasmo forzado en su voz. Sé que estas no son las circunstancias ideales para ver mi casa por primera vez, pero, bueno, suspiró, el acto sangrando fuera de él. Podía ver la preocupación en sus rasgos, la tensión en sus hombros, la mirada herida en sus ojos. Estaba preocupado. Ella no podía culparlo. Ella también. Aquí estarás a salvo, dijo en un tono seco y tibio mientras abría la puerta y entraba, sosteniendo la puerta mientras 18 lo seguía. No tengo que estar aquí. Podría irme ahora, volar más rápido de lo que el chico podría seguir y asegurarme de que Seventeen salga con vida. Se recordó a sí misma por lo que se sintió como la 13ª vez en los últimos 5 minutos. Pero era 17 por lo que debería estar preocupada. No sabía cómo se comparaba 17 con Gohan en una pelea en solitario. No podía sentir su poder, no sabía lo fuerte que era él solo, ya que cada vez que Gohan tenía ventaja sobre uno de ellos, el otro intervenía antes de que pudiera ponerse serio.
Así fue como lucharon, eran una sola entidad, los androides, no los androides. ¿Era 17 más fuerte? ¿Significaba eso que Gohan iba a perder esta pelea como había perdido contra ellos tantas veces antes? ¿No sería eso mejor? 17 era su hermano después de todo, por supuesto que preferiría que Gohan perdiera. Pero al mismo tiempo y a una parte de ella no le gustaba ninguna de las dos opciones. 18 salió de sus pensamientos cuando escuchó unos pasos corriendo directamente hacia ellos. Su cabeza giró hacia el sonido justo cuando una cabeza de cabello azul pasó a su lado. ¡Ay! Muum. Trunks se quejó cuando la mujer de azul embistió a su hijo, envolviéndolo en un fuerte abrazo. Oh, gracias Cambi. Escuché el ataque en la radio y pensé por un segundo que habías seguido a Gohan para luchar contra los androides de nuevo. 18 observó divertido cómo la mujer, o mejor dicho, Bulma Briefs, atraía la cabeza de su hijo hacia ella y le daba un beso en la frente al adolescente. ¡Mamá! Trunks gritó mortificado, liberándose del agarre de su madre, su rostro de un tono rojo tomate. ¿Qué? Solo estaba preocupada, sus ojos se dirigieron a 18, abriéndose como si acabara de darse cuenta de su presencia. Supongo que ahora es cuando se supone que debo presentarme, empujó una mano hacia la mujer de azul. Hola, soy Videl, soy la estudiante reciente de la que habló tu hijo. Trató de hacer retroceder los pensamientos ansiosos que arrasaban su mente y esbozar una sonrisa. Es un placer conocerte finalmente. Bulma le devolvió la sonrisa antes de tomar la mano. Bulma Briefs, es bueno finalmente ponerle una cara al nombre. Trunks habla mucho de ti. Una sonrisa torcida tiró de los labios de la mujer. Pero en su mayoría solo habla con entusiasmo de lo bonita que eres. 18 parpadeó. Mamá. Gritó Trunks por segunda vez, con los ojos muy abiertos por la vergüenza. Sí, hijo. Bulma giró la cabeza hacia la adolescente con una sonrisa que claramente le decía a 18 que sabía exactamente lo que había hecho. Tú no solo, tartamudeó, el color en su rostro no se dispersó pronto. ¿Por qué? Finalmente dejó escapar un suspiro exasperado, enterró su rostro en su mano y se alejó. Voy a la bóveda. La sonrisa de Bulma se desvaneció cuando vio a su hijo caminar por el pasillo y doblar la esquina. Había una emoción allí que 18 no pudo identificar. Había agotamiento, pero también algo más que no podía descifrar. Lo lamento. Dijo la mujer de cabello azul con un suspiro. Sé que la situación es grave y que se está produciendo otro ataque. No estoy tratando de quitarle importancia, su cabeza se volvió hacia la puerta, casi como si esperara que alguien más entrara por la puerta también. 18 sintió que tenía una idea de quién. Sé que Gohan está luchando contra los androides otra vez, y que está arriesgando su vida al hacerlo, dejó escapar un suspiro. Trunks es un niño tan serio. Con todo lo que ha pasado, especialmente él no ha llegado a disfrutar de su infancia. Es bueno ver que todavía es un niño de vez en cuando. Una risa triste escapó de sus labios. Se siente bien tener la oportunidad de molestar a mi hijo nuevamente, a veces son esos pequeños momentos los que tienes que apreciar y 18 se tomó este tiempo para estudiar a la madre que tenía delante. La mujer vestía un mono azul oscuro como el que usaría un mecánico mientras trabaja en un automóvil. Su cabello estaba recogido hacia atrás en una cola de caballo, su rostro envejecido pasó sus años con líneas de estrés y círculos oscuros debajo de sus ojos. Por un momento, 18 se preguntó por qué se veía tan cansada, tan envejecida. Entonces la golpeó. Trunks pasaba casi toda su semana cada semana entrenando para desafiar a los androides, entrenando para enfrentar algún día a los dos seres que personalmente habían arrasado el mundo entero. ¿Cómo podría una madre no perder el sueño por algo tan serio como eso? Me pregunto si se habría quedado despierta preocupándose por Trunks cuando golpeé al chico hasta dejarlo inconsciente hace una semana, encontró que su mirada bajaba. Ella le había hecho mucho más que golpearlo hasta dejarlo inconsciente. Le había aplastado tanto la mano que en realidad la había sorprendido verlo volver a la normalidad después de solo unos días. Aunque, no era una gran sorpresa dado que había visto a Gohan recuperarse milagrosamente de heridas casi fatales en cuestión de días antes. Se preguntó si tal vez la mujer que tenía delante era la responsable de estas recuperaciones milagrosas. Los archivos que la computadora del Dr. Gero había implantado en ella ciertamente no tenían mucho sobre los asuntos personales de Bulma Briefs. Sus robots espía habían optado por centrarse principalmente en Goku y sus compañeros de lucha en lugar de en un simple transeúnte. Pero eso no significaba que 18 desconociera por completo a la mujer antes de todo esto.
Ella era, o mejor dicho, había sido la dueña de posiblemente la compañía más rica y exitosa del mundo antes de que ella y su hermano aparecieran. Por supuesto, esa compañía no había durado mucho después del ascenso del reinado de ella y su hermano en el mundo. 18 no sabía exactamente lo que había sucedido. Nunca le había gustado mucho seguir la política o las acciones de las corporaciones multimillonarias, pero había aprendido lo suficiente de lo poco que había escuchado para tener una vaga idea de lo que había sucedido con la riqueza de la mujer. 18 había pensado que era extraño que poco después de muchos de los ataques iniciales de ella y su hermano, las ciudades que habían destruido se reconstruyeran milagrosamente, a veces en cuestión de días después del evento inicial. Nuevos edificios, nuevas carreteras, nuevos autos, nuevos negocios, fue como si de la noche a la mañana todo volviera a la existencia como nuevo. Durante un día o dos, Seventeen incluso había dicho que tal vez la magia realmente existía y estaba concediendo deseos. Más tarde, 18 se enteró en las noticias de lo que realmente estaba sucediendo, ya que los deseos mágicos obviamente no eran posibles. Capsule Corp intervino y proporcionó las nuevas casas, estructuras e infraestructura de forma totalmente gratuita. Claro, les había costado millones lograrlo, pero cuando una empresa tenía tanto dinero como Capsule Corp, unos pocos millones de zen eran una gota en el océano para ellos. Tenían el dinero, los recursos y la tecnología para reconstruir las ciudades que 17 y ella habían derribado con tanta facilidad. Además, 18 había descubierto que había sido increíble públicamente para la empresa. Una compañía multimillonaria de zen interviniendo y proporcionando hogares para todas las víctimas de ataques tan brutales. El mundo entero reverenciaba a Capsule Corp y Bulma Bridges por su caridad, considerándolos héroes por su trabajo. Se convirtieron en un icono aún más grande de lo que ya eran, no solo por sus increíbles avances en tecnología moderna, sino por ser una industria buena y empática dispuesta a ayudar al mundo entero con sus productos. Pero entonces, los ataques no se detuvieron. Continuaron durante años y años después del primero. Eventualmente se esperaba que Capsule Corp interviniera y reconstruyera las ciudades destruidas con tanta regularidad. Después de eso, 18 no había oído hablar mucho de la empresa. Básicamente, se habían caído del mapa y, finalmente, dejó de encontrar su marca en las tiendas. La compañía se había declarado en bancarrota por lo que 18 pudo reunir, y los inversores se retiraron después de descubrir que el propietario de la marca Capsule Corp no tenía intención de detener su trabajo caritativo y reconstruir lo que necesitaba ser reconstruido en las ciudades diezmadas con tanta regularidad. Independientemente de lo que el mundo piense de ellos, si estuvieras regalando millones de productos zen y casi todas las semanas, sería difícil obtener ganancias. 18 se preguntó ociosamente si tal vez Bulma Bridges todavía podría haber estado en el negocio hoy si hubiera elegido tomar algunas decisiones financieras diferentes. No pudo haber sido la decisión de un inversionista continuar entregando sumas de dinero tan ridículas al público por el bien común. Después de todo, eran un negocio, y eso significaba que querían ganar dinero. Pero una madre joven que conocía el miedo de casi perder a su hijo por los monstruos que plagaban su mundo. 18 podía imaginarse a esa persona tomando la decisión de continuar ayudando a los afectados sin importar lo que le hiciera a su carrera. Entonces, ¿quieres algo de beber? ¿Quizás un poco de comida? Sé que entrenar con Gohan puede dejarte con bastante apetito si Trunks es algo para continuar. La mujer se rió levemente de su propia broma. 18 parpadeó rápidamente, su mente se alejó de sus propios pensamientos. No, eso está bastante bien. Sus ojos vagaron por las instalaciones. De hecho, no necesitas preocuparte por mí. Estoy seguro de que estaré bien si me dirijo a casa ahora. Después de todo, Seventeen y Gohan siguen peleando. Incluso si hubiera decidido que no quería revelar su verdadera identidad, aún necesitaba excusarse a aquel lugar antes de poder ir allí para ayudar en la situación. Las cejas de Bulma se juntaron en confusión. Tonterías, no necesitas ser cortés cuando se trata de los androides. Ella palmeó una sola mano en la espalda del androide. Te prometo que no hay lugar más seguro que aquí. Por favor, sígame. Un amigo de Gohan es un amigo mío. Sin otra palabra, 18 sintió que la empujaban más adentro de la casa, la puerta que daba al exterior se hacía cada vez más pequeña a medida que la conducían a través de los largos pasillos de lo que pensó que en algún momento debió haber sido una casa lujosa, pero ahora, 18 miró hacia donde podía ver grietas en la pared y una ventana aparentemente rota recientemente. Oh, jaja, no te preocupes por eso. Planeo arreglar eso mañana.
Bulma dijo tímidamente al notar que ella miraba fijamente el hogar roto. Todavía era agradable, claramente estaba bien vivido, pero obviamente había visto días mejores. 18 luchó internamente para encontrar una buena excusa para abandonar la residencia del Grief. Sabía que tenía que darse prisa o de lo contrario podría suceder algo de lo que se arrepentiría, de una forma u otra. A pesar de saber esto, parte de ella era ciertamente curiosa. Estaba de pie en la residencia de Bulma Briefs, anteriormente multimillonaria, y no como Android 18, un monstruo al que temer y acobardar ante, sino como una invitada que estaba siendo conducida voluntariamente a lo que 18 tenía que suponer que era una habitación segura, o bóveda como Trunks lo había llamado. Fue una experiencia extraña por decirlo menos. La estaban conduciendo a la misma habitación diseñada para mantenerla fuera. Estaban a punto de atraparse voluntariamente con uno de los dos únicos seres en el planeta que les tenían miedo. Podría matarlos si quisiera. La androide parpadeó con los ojos muy abiertos cuando el pensamiento violento entró en su mente. Se sintió extraño considerarlo ya que se había comprometido a no matar hace tan poco tiempo. A pesar de esto, no podía negar que casi tenía sentido hacerlo. Sería fácil. Rompe su cuello y vete sin decirle una palabra más. Trunks también sería fácil, podría matarlo y luego Gohan nunca descubriría que Videl era en realidad Android 18. Solo diría que fue Android 18 quien los mató, que 17 había servido como una distracción y que apenas salí con vida cuando Trunks luchó contra ella. La liberaría para ir a donde sabía que 17 y Gohan todavía estaban peleando en cuestión de minutos. No era como si necesitara a estos dos para algo importante. Gohan era quien le enseñaba sobre la energía, y siendo Trunks el estudiante, no sabría nada que él no supiera. Bulma era solo una mujer al azar que acababa de conocer, no era como si fuera crucial para nada. Si los mato, entonces Gohan sería aplastado. Estaría demasiado dañado emocionalmente para hacer otra cosa que llorar. Su frente se arrugó. Y luego sus ojos se abrieron. Eso realmente funcionaría para ella en este momento dado. Ella ya se había establecido como amiga, si Gohan perdía a estos dos, entonces se volvería hacia aquellos que todavía estaban en su vida, ¿no? Era difícil de asumir dado que en realidad nunca había llorado la pérdida de nadie, no era como si hubiera alguien además de su hermano que fuera importante para ella. Sin embargo, tenía sentido. Si Trunks y Bulma morían, eso empujaría de Gohan a acudir a ella, ¿no? Siempre que dejara en claro que estaba allí para apoyarlo, podía imaginar a Gohan volviéndose hacia ella en su dolor. Entonces tendría aún más oportunidades de aprender de él, de obtener preguntas que había respondido y finalmente ganar lo suficiente para tal vez encontrar una salida a esta ridícula pesadilla que había estado viviendo. Cuida tu paso. Las escaleras son empinadas, jaja, puedes culparme por eso. No pude contratar a un carpintero adecuado ya que tienen tanta demanda que tuve que hacerlo yo mismo. Bulma los había llevado a una sola puerta que abrió para revelar una delgada escalera descendente que giraba en espiral sobre sí misma a medida que avanzaba. Las paredes eran ásperas y claramente una adición más reciente al resto de la casa, sintiéndose mucho menos profesionalmente hechas que lo que 18 había visto antes. Estaba claro para el androide que esta adición había sido formada a mano por la mujer frente a ella dando cada paso lentamente. Podría haber estado impresionada si no hubiera sido por el hecho de que estaba considerando la opción muy seriamente. Observó intensamente la nuca de Bulma. Podría estirar la mano y romperlo antes de que supiera lo que había sucedido. No sentiría nada, no sabría lo que había sucedido hasta que todo hubiera terminado. Por un momento se preguntó por qué le había importado que la muerte de la mujer no doliera. Nunca había importado antes. Podría acabar con ella y Trunks en 1 minuto, 2 como máximo. Entonces podría ir y evitar que 17 acabara con Gohan. Gohan estaría más dispuesto a acudir a mí en busca de apoyo, y finalmente podría averiguar qué debo hacer para que Seventeen realmente me escuche. El androide encontró que su brazo se levantaba lentamente, su mano abierta se abría paso gradualmente hacia el cuello de la mujer inconsciente. Ella dudó por un momento. Se había dicho a sí misma que iba a abstenerse de matar de ahora en adelante. Sabía que si continuaba matando eso se convertiría en una pendiente resbaladiza. ¿Había cumplido esa promesa que se había hecho a sí misma hasta ahora? ¿Iba a romperla ahora? Serían solo 2. Y además, sería para que eventualmente pudiera convencer a Seventeen de no matar más, entonces nadie volvería a morir por nuestras manos, ¿no valdría la pena entonces? Ella frunció. No era como si tuviera muchas opciones.
Solo estaba adentrándose más y más en este lugar y pronto estaría encerrada en una habitación segura donde sería incapaz de detener la pelea que siguió. Su mano se alzó lentamente, acercándose a solo unos centímetros del cuello de la madre. Si eso significa que estoy perdonando a miles de personas, ¿no vale la pena el sacrificio de solo 2 vidas? De 17, bueno, esto ciertamente apesta. 17 pensó para sí mismo cuando se vio obligado a retroceder, evitando por poco un golpe destinado a su rostro antes de saltar sobre una patada giratoria. Necesito comunicarme con 18. No sabía qué había pasado, o por qué Blondie todavía estaba viva, pero 18 obviamente no sabía que Blondie todavía estaba por aquí, de lo contrario, ya habría estado aquí, respaldándolo, consciente de la pelea. Se habría enterado del ataque en la radio o en las noticias o algo así, y acudió corriendo en su ayuda, sabiendo que había salvado a Blondie y que debería estar ayudando a su hermano a vencer esta mancha de porquería en su vida por lo demás perfecta. 17 sintió una sonrisa en sus labios al darse cuenta. Al principio había asumido que 18 lo había traicionado por alguna razón, dejando a Gohan con vida para fastidiarlo por alguna razón. Pero él conocía a su hermana, ella nunca haría eso. Derecho. Aunque no es como si la necesitara, puedo cuidar de Blondie yo mismo. Levantó un puño, empujando hacia adelante solo para darse cuenta demasiado tarde de que Blondie había liderado engañosamente con una patada como una máscara para una segunda patada giratoria. 17 siseó cuando sintió que la espinilla de Gohan se conectaba con su pómulo y lo enviaba volando hacia un lado de cabeza. Rayos. Escupió mientras atravesaba una pared de ladrillo solo para que ésta cayera encima de él. Su cabeza se sentía como si estuviera dando vueltas cuando se obligó a sí mismo a ponerse de pie, empujando pedazos de ladrillos rotos fuera de su ya arruinado atuendo. Y me gustó este conjunto. El adolescente gruñó mientras miraba la forma de Blondie que se acercaba rápidamente. 17 salió disparado para encontrarse con él, el suelo debajo de él se rompió por el impacto de su pie al patear. Sus antebrazos se golpearon uno contra el otro, ninguno de los lados estaba dispuesto a ceder terreno mientras se empujaban uno contra el otro, el aura de ellos se encendió cuando sus poderes se enfurecieron uno contra el otro. 17 fue el primero en detenerse mientras lanzaba su otra mano, contando con el hecho de que a Blondie le faltaba una extremidad para defender. Bastardo desequilibrado. Solo sirvió para profundizar aún más su odio hacia el hombre cuando su ataque se encontró con nada más que aire, la cabeza de Gohan se inclinó hacia un lado evitando por poco el impacto. El androide se vio obligado a defenderse cuando vio una rodilla que se precipitaba hacia su abdomen, amenazando con doblarlo de dolor si no lo hubiera golpeado con su propia rodilla primero. Los dos cayeron en una ráfaga de golpes, sus extremidades se desdibujaron con velocidades tan rápidas que los vientos a su alrededor comenzaron a azotar salvajemente. Era una rutina familiar, o al menos, 17 pensó que debería ser. Los dos habían estado luchando durante años. Conocían las tácticas de los demás, estaban familiarizados con los estilos y hábitos de lucha de los demás. No había trucos para que un lado usara con los que el otro no estuviera familiarizado. Era casi un baile entre los dos, uno que se ejecutó con tanta pericia que estaba claro que había sido ensayado cientos de veces antes. Excepto, que esta vez el baile era diferente. ¿Qué carajo está pasando aquí? 17 pensó mientras se deslizaba hacia un lado, levantando la guardia en preparación para el gancho de izquierda del que se defendería con tanta frecuencia para tal maniobra. 17 parpadeó confundido antes de darse cuenta de su error, sus ojos se dirigieron al lado izquierdo de su oponente, donde se suponía que debía estar un brazo. Maldición. Ese milisegundo de retraso fue todo lo que necesitó Seventeen para sentir un impacto de codo en su garganta. Urk. El androide revoloteó hacia atrás agarrándose el cuello con ambas manos, su torso doblándose de dolor. Con los ojos muy abiertos por la ira, pudo ver a Gohan moviéndose por el rabillo del ojo. Ni una maldita oportunidad. El gemelo retrocedió, desesperado por crear espacio, encendió su aura para rodearlo mientras disparaba hacia atrás más rápido que un abrir y cerrar de ojos. Solo para sentir un puño casi atravesado en el centro de su espalda, obligando violentamente a su cuerpo a detenerse. El androide se atragantó cuando sus ojos se salieron de su cráneo. Su columna se dobló violentamente hacia atrás para ceder ante el puño que se enterró firmemente en el androide. Su cabeza giró lentamente para mirar por encima de su hombro, con la boca abierta en estado de shock. Sus ojos se encontraron con los de Gohan, una rabia verde azulado ardía detrás de ellos con tal intensidad que 17 pensó que podría derretirse. ¿Cómo?
Fue todo lo que 17 pudo pensar antes de que una rápida patada a un lado de su cara lo enviara disparado hacia el suelo. Su cuerpo rebotó una vez contra el pavimento antes de entrar en un tobogán de raspado que hizo la transición para volver a ponerse de pie. ¿Cómo diablos estoy perdiendo esta pelea? ¿Está peleando conmigo con un brazo por el bien de Kami? Eso debería hacer esto más fácil. Gruñó mientras miraba a su oponente. Su odio por el hombre que tenía delante nunca había sido mayor, nunca había sido más viscoso hasta este punto. No lo entendía, no podía entenderlo. Tenía absolutamente cero sentido. ¿Cómo podría estar perdiendo en este momento? La lucha contra el señor Manco la última vez había sido más fácil que antes, lo habían derrotado con tiempo de sobra. Observó cómo Gohan bajaba lentamente al suelo, sus ojos nunca dejaron los de 17, su mirada nunca se suavizó. El hombre de naranja se agachó en una variación modificada de la postura que 17 había memorizado tras años de combate. Entonces lo golpeó. La razón por la que estaba luchando tanto contra este oponente. Ha cambiado su estilo, ha tenido que cambiarlo para luchar contra nosotros. Ha estado entrenando sin un brazo durante casi un mes, mientras yo todavía estoy acostumbrada a pelear con él con el brazo, era un pensamiento extraño para considerar. Imaginó que Blondie se había visto obligada a aprender un estilo de lucha completamente nuevo y un método de combate completamente nuevo para compensar una desventaja tan sustancial. 17 buscaba ataques que nunca llegarían, golpes que ya no se podían lanzar. Lo que era peor, no tenía a 18 con él esta vez. Nunca se había dado cuenta hasta este momento de lo dependiente que era de la ayuda de 18 en una pelea. Se había acostumbrado a su presencia, realiente incluso hasta el punto de que se había dado cuenta de que podía pelear descuidadamente en algunas áreas porque 18 lo cubriría donde de otro modo flaquearía, tal como lo haría con ella. Podía atacar salvajemente, dejándose expuesto a los ataques sabiendo que Blondie no podía tomar represalias porque, de lo contrario, 18 tendría la oportunidad de, como le gustaba decir, destrozar su mierda. Ahora estaba peleando sin 18 y todavía usaba tácticas que usaría con su presencia. No solo eso, estaba luchando contra lo que era prácticamente un oponente completamente nuevo que sabía exactamente cuál era su estilo de lucha con métodos completamente nuevos para combatirlo. Ambos luchaban con una discapacidad. Pero solo uno de ellos había logrado adaptarse a esa desventaja. 17 tragó saliva, comenzando a sentir finalmente que un nerviosismo inundaba su sistema. Sus ojos temblaron cuando la comprensión lo llenó. Necesitaba 18 para ganar esta pelea. De lo contrario, y 17 frunció el ceño, su gruñido por una vez no se dirigió hacia Blondie, sino hacia sí mismo. No sabía qué tan fuerte era en cuanto al poder debido a la incompetencia del Dr. Gero, pero siempre había creído firmemente que era más fuerte que Blondie. Habían peleado 1 a 1 antes, aunque no por largos intervalos, pero lo suficiente como para que 17 se sintiera seguro de su habilidad para tomar al idiota vestido de naranja por sí mismo si alguna vez llegaba a eso. Sin embargo, a juzgar por este intercambio, la imagen de Gohan flotando en el aire sobre él se estremeció, una imagen posterior desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Un momento después, Seventeen se sobresaltó cuando evitó por poco una patada cortante destinada a cortarle la cabeza. El adolescente gruñó mientras se levantaba de su posición agachada, aprovechando el hecho de que Blondie se había extendido demasiado con su patada para conectar un potente gancho en la barbilla del hombre. Observó con satisfacción cómo Gohan hizo una mueca en respuesta, su cabeza se echó hacia atrás mientras gruñía con un dolor audible. Siguiendo con su apertura, el androide empujó ambas manos hacia adelante, generando una luz dorada que emergió de ellas antes de dejar que la energía explotara fuera de él. La ola de luz envolvió al hombre de naranja, lo último que 17 vio de él fue la mirada de sorpresa que se registró en su rostro antes de que la luz amarilla alcanzara de Gohan. 17 dejó que su energía se derramara en el ataque, empujando tanto como pudo mientras sentía que sus culicates latían por la tensión. El rayo salió de él como un torrente de agua, como un río que cae por un acantilado y se estrella contra el estanque de abajo. Una sonrisa de confianza tiró de los labios de 17 en ese momento, la duda previa se desvaneció en esta monstruosa demostración de poder. ¿Cómo es eso, imbécil? ¿Crees que incluso puedes pararte después de un ataque como ese? 17 gritó por encima del sonido de su rugiente erupción de energía dorada que avanzaba y llegaba tan lejos que 17 no podía ver el final. Varios edificios lo suficientemente desafortunados como para estar en el camino de la energía se habían derrumbado por su fuerza, la explosión de Ki los atravesó como si no hubieran sido más que papel de seda.